El gobierno decretará toque de queda entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves durante el apagón nacional que durará 8 horas por medida de seguridad. Las 3 hidroeléctricas de Azuay están en riesgo, pues sus niveles de agua están entre 3 y 10 metros de su mínimo de operación segura. La Fiscalía desmiente al cofundador de La Posta, Anderson Boscan, sobre la falta de acción y ocultamiento de información sobre un atentado en su contra, al igual que lo hizo el sábado su abogado. Se desconoce el destino de 28 vehículos blindados que fueron entregados por el gobierno en el 2023 al SNAI para protección de los directores de las cárceles. Televistazo estrena el especial Durán, el espejo del país, una radiografía al cantón más peligroso del Ecuador en el cual 67% de su población vive en la pobreza. El hombre acusado del segundo atentado contra Donald Trump enfrenta hasta 15 años de prisión y ya había sido detenido en 8 ocasiones. Amigos, bienvenidos a Televistazo, las noticias de este lunes 16 de septiembre para ustedes. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steph y amigos. Empezamos con los últimos anuncios del gobierno sobre el apagón nacional. Apagones, atrapados sin salida. La ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo hoy en Manabí que sí hay un plan de seguridad para el apagón de 8 horas que se anunció ayer, lo hizo el gobierno en un comunicado, y que el régimen dispondrá un toque de queda para esa noche. El corte de energía eléctrica se realizará desde las 22 horas del miércoles 18 de septiembre hasta las 6 horas del siguiente día. Aunque no detalló el horario de la restricción de circulación, aseguró que la mesa de seguridad tiene listo un contingente de uniformados. Escuchemos. Tanto Policía Nacional como las Fuerzas Armadas tienen ya operativos que no quisiera adelantar al detalle para la ciudadanía, pero puede saber que por lo menos en Policía Nacional va a haber más de 46,000 hombres actuando listos para cualquier emergencia. También Fuerzas Armadas ya ha dado instrucciones para contar con total protección por parte de las Fuerzas Armadas. Y desde el gobierno se va a anunciar próximamente, que yo simplemente anuncio a modo general, que se va a establecer un toque de queda para que sea obligatorio estar en los hogares y disminuir el nivel de riesgo. El comportamiento crítico del estiaje pone en riesgo el funcionamiento de 3 hidroeléctricas de Azuay que juntas producen 1.757 megavatios. Los niveles del agua en esas centrales están entre 3 y 10 metros del mínimo para operar de manera segura. Diego Cuenca describe la grave situación. Este lunes ya son 2 ríos declarados en estiaje crítico en la capital azuaya. Se trata del Tomebamba y Tarqui. Ambos están parcialmente secos porque solo ingresan 690 litros de agua por segundo, cuando lo normal son 3.000, y eso no abastece al río Paute. Y ahí empieza el problema para el sector eléctrico, porque la poca agua que recorre los 108 kilómetros del Paute hasta la hidroeléctrica Masare no es suficiente para llenar su embalse. Por eso, desde el 1 de septiembre hasta este lunes, la cota cayó 15 metros, según el registro de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC. El nivel de agua de esa central es de 2.123 metros sobre el nivel del mar y está a 8 metros de llegar a la capacidad mínima para funcionar. Eso es 2.115 metros. Si Masar llega a esas condiciones, ya no podrá generar energía y el país perderá 170 megavatios. Y si todo va mal en esa central, las otras 2 que están en ese sector también se perjudican. La cota de agua de la hidroeléctrica Paute Molino está en 1.985 metros sobre el nivel del mar. Le quedan 10 metros para llegar al nivel mínimo, que es de 1.975. Si deja de funcionar, el país perderá 1.100 megavatios. En el caso de la hidroeléctrica Sopladora, su nivel de agua es de 1.315 metros sobre el nivel del mar y está a 3 metros para el mínimo, que es de 1.312 metros.
Si sus operaciones se paralizan, el país dejará de recibir 487 megavatios. Si este comportamiento del estiaje se mantiene, la generación hidroeléctrica en el complejo Paute será insostenible para los próximos días. Según cifras del gobierno, el Ministerio de Energía registra una baja ejecución en los distintos programas del Plan Anual de Inversiones para el 2024. Estos programas consisten en renovación y mantenimiento de los sistemas de generación y transmisión y distribución eléctrica. Al sector energético le hacen falta inversiones y las que están previstas no se ejecutan. Según el Ministerio de Economía, las cosas no marchan precisamente bien y se evidencia en su más reciente reporte de ejecución presupuestaria. Por ejemplo, para el mejoramiento de sistemas de distribución eléctrica se presupuestaron $7.300.000 y hasta el octavo mes del año se había ejecutado apenas $750.657, que equivale a un 10.2% del monto total. Y hay cifras peores, como las que refieren al plan de modernización y renovación del sistema eléctrico. Allí el presupuesto es de $10.145.000 y se devengaron $4.578, es decir, el 0,05%. Para la gestión del sector estratégico de energía y recursos no renovables e infraestructura, consta en el presupuesto $7.099.000, de los cuales se han ejecutado $192.860, un 2.7%. Únicamente en el programa de transmisión se observa un comportamiento distinto. Allí el presupuesto, que es de $22.600.000, tiene ejecutados ya $13.290.000, un 58.8%. Según el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, la falta de ejecución en el plan de inversiones del sector eléctrico no es exclusivamente por falta de gestión o inoperancia de los funcionarios. Tiene más que ver con la falta de recursos. Muchos de estos proyectos están apalancados a créditos internacionales, a deuda que aún no llega y que una vez que lo haga servirá para pagar atrasos, para la inversión rezagada y otros gastos que tampoco se han ejecutado. Sin embargo, reconoce que el gobierno a la ciudadanía no le ofrece alternativas ante los apagones que inminentes reconfirman la crisis energética que vive el país. De la misma manera, a criterio de Ortiz, no se ha señalado hasta el momento con qué política pública se están abordando los desafíos actuales, tomando en cuenta que los anuncios realizados no serán suficientes para impedir la oscuridad y la paralización económica. Y el mantenimiento a 4 subestaciones en el sur del país dejará sin energía eléctrica a Ecuador desde las 22 horas de este miércoles. Expertos indican que es necesario desconectar el sistema para evitar sobrecargas en el sistema interconectado. ¿Cuánto costará la intervención? Diego Puente tiene la respuesta. Un mantenimiento a 4 subestaciones dejará sin electricidad al país desde las 22 horas de este miércoles hasta las 6 de la mañana del jueves. El gobierno no ha detallado los problemas urgentes en esas plantas. No obstante, el plan de operación de la SENACE devela que el Sistema Nacional Interconectado se encuentra en mal estado y sin recursos para operar con calidad. Incluso que el sistema está permanentemente expuesto a desconexiones por excesiva carga. Para corregir los problemas, el gobierno eligió a las subestaciones Santa Elena, Milagro, Molino y Macas en el sur para dar mantenimiento. Las 4 son vitales dentro del Sistema Nacional Interconectado. Una de las principales es Molino Azuay porque evacúa la energía que se genera en el complejo hidroeléctrico integral Paute, que en su máxima capacidad estamos hablando de más de 1.500 megavatios. ¿Pero por qué se tiene que programar un apagón nacional? La energía que se produce en las hidroeléctricas se transmite por cables y torres de alta tensión a las subestaciones que luego distribuyen a las ciudades por medio del tendido eléctrico. Al tener fuera de funcionamiento las subestaciones del sur, que transmiten el 40% de la energía nacional, no hay cómo reemplazarlas. Y si se usan las otras instalaciones, se puede provocar, según técnicos entrevistados, sobrecargas y daños en otros sitios. Si queda fuera toda esa cantidad de potencia, el resto del anillo no tiene otras fuentes capaces de abastecer la necesidad del país para que funcionen. En ese sentido, es preferible desconectar todo para luego en un arranque sea sincronizado y coordinado y así evitamos las fallas y el colapso que se han dado en los últimos meses.
El gobierno insiste en la necesidad de hacer este mantenimiento que costará 1,19 millones de dólares, pero sin dar detalles de qué harán los técnicos durante 8 horas que durará el apagón, en un sistema abandonado por décadas. Durante el corte de energía, las empresas eléctricas recibieron la orden de hacer mantenimiento a subestaciones pequeñas, alimentadores, equipos y accesorios de líneas de subtransmisión. Durán, el espejo del país. Hoy Televistazo empieza la serie Durán, el espejo del país, una radiografía a los factores que han convertido al cantón en el más peligroso del Ecuador. Según el último censo, el 67% de la población vive en pobreza por necesidades básicas insatisfechas y en su mayoría los principales servicios están tomados por la mafia. A continuación, 2 testimonios de personas que viven en extrema pobreza. Tengo 22 años, mi mujer también tiene 22 años. Yo trabajo así, digamos, en un triciclo recogiendo basura. Paso por las cuadras y gritando la basura y sale la gente. Me da la basura y me da 25 centavos por botarle la basura. Hay veces que me echo hasta $2, he estado malo. Con los $2 a veces me toca comprar verde y huevo para hacer unos patacones con huevo, para comer más que sea algo. Es feo porque cuando yo salgo a trabajar a veces me va mal, hasta como ganas de llorar dan porque uno sabe que uno llega a la casa y sin tener para darle para comer. A mi hija, más que sea que ella es la que más no puede aguantar. Mi mujer puede aguantar, yo también, pero a veces por ella uno se siente mal. Nosotros vivimos en una invasión allá, no tiene en Durán. Y yo tengo una casita de caña, recién ahorita quería que me gané como $30. Cogí, hice el hueco para hacer el pozo séptico y tengo que coger agua en tanque, a los tanqueros. Y es duro porque cuando llega el invierno el agua se me mete de adentro de la casa. Yo tengo 2 hijos, un varoncito y una mujercita. La mujercita tiene 3 años, ella nació en el 2021. Desde el 2021 estaba sin cédula, a ella le falta la vacuna de los 2 años, la vacuna de los 3 años. Y a mi hija yo nunca la he hecho ver de un pediatra porque nunca me la han querido ver sin cédula. El nacido vivo no contaba en el registro civil como que estuviera registrada y no la podía inscribir. O sea, la niña no salía como que no existía ya. En el 2022 yo fui censado con mi papá y todo, pero mi hija y mi mujer no fueron censados. Por el barrio donde yo vivo es peligroso, no puede entrar así mucha gente porque entran y ya comienzan las motos y a estar dando vueltas. Y a veces por miedo no entran. Durán está cogido por la mafia, Durán. Que al municipio mismo lo tenía cogido a los tránsitos, a los bomberos. Entonces, si al municipio lo tiene cogido, lo controla, imagínense a la gente pobre. Ellos aprovechan de que la necesidad económica de uno y le dicen, mira, ¿sabes qué? Guárdame esta droga en tu casa y yo te doy un billete semanal o mensual. Y ahí el error es cuando una vez se aceita, porque una vez que uno ya no quiere, ya lo amenazan a uno, amenazan con la familia. Yo tengo 42 años, en mi casa donde yo vivo es prestada. Tengo 7 personas que viven conmigo. Mi mamá es una persona de 70 años y discapacitada. Mi hija está embarazada, tiene ya 2 hijos. Aparte yo tengo un bebé de 3 años. Y con $5 que nosotros nos vemos a veces diarios, con eso nos alimentamos. Tenemos que vernos si comemos en el día, en la tarde o hacemos una sola. Yo con $5 me como una sopita de queso, una ensalada de atún. Me ha tocado
he comprado 5 panes y somos 7. De los 5 panes, a veces mi hijo se come 1, mi hija se come 2 con el bebé y me ha tocado yo comerme la mitad a veces y de la mitad a mi mamá. Cuando uno no hay, ellos desean comer cosas. Mamá, yo quiero eso, y a mí se me salen las lágrimas porque no hay la economía como darle a las criaturas, y eso a uno le duele mucho como madre. Mi hija tiene 20 años, tiene ya 7 meses y medio y ahorita está en problema de anemia. Yo la mando al dispensario, conseguir más consulta para que le dé vitaminas, pero no hay. Eso también pasamos pobreza en eso, en la salud y en la comida. A mis nietos y a mi hijo yo los consejo y les doy, porque con estas que estamos pasando, con estas extorsiones que están, pueden verlos, vienen, me los encariñan por una moneda y me los pueden llevar hasta malos pasos a mis nietos y a mis hijos. Mañana, en la segunda entrega, los habitantes hablarán sobre el tráfico del agua, un delito que incrementa la presencia de mafias que pugnan por tener el control de este servicio básico, ya que 66,000 casas se abastecen mediante tanqueros. En breve, 3 provincias del país están afectadas tras la sequía extrema, pero ¿qué ciudades padecerán más por el... El cofundador de la Posta, Anderson Boscan, es desmentido 2 veces por la Fiscalía y por su abogado. Boscan alega que la Fiscalía no quiso investigar ni entregar un informe de inteligencia que contenía un plan para atentar contra su vida. Fabiola Santana sigue el tema. Yo soy Mónica Velázquez. El miércoles pasado, el cofundador de la Posta, Anderson Boscan, y su esposa mostraron un supuesto informe de inteligencia policial que daba cuenta de seguimientos y un plan para asesinarlos. Acusaron a la Fiscalía de ocultar el documento y de no querer investigar. La Fiscalía General del Estado les respondió hoy, los desmintió. En un comunicado precisa 3 cosas. Casos como el de Boscan no son manejados por la fiscal general, sino por fiscales de primera instancia. Que los 2 fueron ingresados al sistema de protección a víctimas y testigos desde octubre de 2021 por una primera amenaza. Y que en octubre de 2023, tras haber encontrado un supuesto informe de seguimiento, el señor Anderson B. fue informado inmediatamente, que incluso rindió versión y se le brindó acceso al expediente. Este es el segundo desmentido a Boscan, porque el viernes pasado el abogado de la Posta, Felipe Rodríguez, dijo en su cuenta de X que... Fiscalía no ocultó la información. Es más, un año atrás nos lo informaron para que Anderson tome precauciones. Siempre nos dieron acceso al informe y atendieron diligentemente todos mis pedidos. El doctor Fernando Guerrero de la Unidot jamás ni por un segundo dejó de investigar el caso hasta hoy. Hasta donde a mí me consta, Diana Salazar no ha metido sus narices en este caso ni ha ordenado paralizar la investigación. Y que no es verdad que un fiscal le haya entregado el informe en secreto. Rodríguez hizo saber que por la mentira de Boscan y por haber publicado un documento reservado dejaba de representar a la Posta. Hoy Boscan reconoció en su cuenta de X que sí recibió la protección, pero... Nunca quisieron ingresar a mi familia a la protección de testigos, ni siquiera a Mónica, quien debía permanecer a mi lado para estar custodiada. Tengo los mensajes con la fiscal general Diana Salazar rogándole que me diera acceso a este documento. Su respuesta fue, no se preocupe, el tipo ya está muerto. Boscan ha pedido asilo en Canadá basándose en los argumentos que ahora desmienten la Fiscalía y su ex abogado. Cárceles, directores en riesgo. En 2023, el Centro de Inteligencia Estratégica adquirió vehículos blindados para el bloque de seguridad y el servicio penitenciario. Sin embargo, la exdirectora de la Penitenciaría del Litoral, asesinada la semana pasada, no se movilizaba en uno de esos vehículos. Paul Romero con el informe. El asesinato de la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza, el pasado jueves, ratificó la falta de protección para los funcionarios de los centros carcelarios.
Ella fue asesinada cuando viajaba en un pequeño vehículo particular que no contaba con sistema alguno de protección. ¿Qué pasó con los 94 vehículos 4x4 que en marzo de 2023 el gobierno de Guillermo Lasso presentó a la prensa para personas y funcionarios con alto riesgo? Fueron distribuidos 57 para las unidades operativas de la Policía Nacional, 28 para el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, 9 para las unidades de frontera de las Fuerzas Armadas. Los 28 vehículos del SNAI, según los funcionarios del gobierno anterior, debían ser entregados a los directores de los centros penitenciarios por seguridad. Fuentes oficiales consultadas por Televistazo señalaron que no todos los 28 fueron entregados al SNAI, pero tampoco precisaron cuántos. Este lunes la ministra del Interior, Mónica Palencia, tampoco aclaró el destino de esos 28 vehículos para los directores de las cárceles. Se ha venido trabajando en las manos del SNAI, la Policía Nacional se ha venido brindando seguridades a todos aquellos funcionarios que se le han solicitado y en la medida de las posibilidades que tenemos de vehículos. Nos desborda nuestra capacidad actual el tema de poder brindar protección a todo aquel que la solicita. Sobre la seguridad de los directores de los centros penitenciarios, la ministra dijo que se proporciona por solicitud formal y basándose en los análisis de riesgo. En ese contexto, sobre el asesinato de María Daniela Icaza, la policía señaló que no existió requerimiento de análisis de riesgo personal para que asignáramos servidores policiales, ni una notificación inmediata de María Icaza respecto de amenazas o necesidad de protección. Según la policía, esa es una condición rigurosa para otorgar seguridad y protección a toda persona que lo requiera. La familia de la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, asesinada la semana pasada, denuncia que no recibió ningún resguardo pese a notificar a sus superiores de que recibía amenazas desde hace 2 meses. La policía asegura que nunca se solicitó hacer un análisis de riesgo para asignar resguardo, como informa Luis Alfredo Zúñiga. El hermano de la directora encargada, en entrevista con CNN, reiteró que ella no tenía protección ni movilización, al punto que la persona que la acompañaba el día del asesinato era un amigo a quien le pagaba para hacer de expreso. Agregó que ella tenía claro que su vida estaba en riesgo. Hace poco menos de 2 meses, a ella, a través de imágenes, de mensajes de texto, se le decía dónde vivía, quién era su esposo, cuál era el color de su carro, a qué hora salía, a qué hora se iba, sus hijos. Si no haces lo que queremos, vas a pagar las consecuencias. Aseguró además que ella reportó a tiempo sus preocupaciones. Ella lo comunicó a sus superiores y solicitó que se le dé el resguardo correspondiente. De hecho, yo muchas veces le dije, Dani, ¿por qué no estás en un carro blindado? Ella me decía, esto es lo que tengo, su carro, su propio carro. Al respecto, Televistazo consultó a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Lamentó la pérdida, pero sobre la protección dio un concepto general. Esa es una situación de riesgo que se vive cuando se es custodio de la seguridad. En cuanto al tema de las seguridades, se ha trabajado y se ha venido trabajando en las manos del SNAI, la Policía Nacional se ha venido brindando seguridades a todos aquellos funcionarios que se le han solicitado y en la medida de las posibilidades que tenemos de vehículos. Televistazo consultó al SNAI por qué no hubo contacto con la policía sobre el riesgo que corría la directora encargada, pero hasta ahora no hay una respuesta. Familiares de María Daniela Icaza, quien fue sepultada el domingo, señalaron a Televistazo este lunes que sienten temor por la falta de resguardo y que hasta hoy no ha existido ningún contacto con ellos por parte de las autoridades, pese a que han intentado comunicarse. Sobre la investigación del hecho, la ministra Palencia señaló que es reservada y no dio más detalles. Avanzan las investigaciones para el sospechoso del atentado contra Donald Trump en Estados Unidos. ¿A cuántos años de prisión podría ser sentenciado? Ya le contamos. Sequía, la vida en jaque. En su 7º día, el incendio forestal en el cerro de Yuncusic de Cotopaxi se salió de control. Los vientos propagan las llamas hasta lugares de difícil acceso. Patricio Viera, con la noticia.
Las llamas persisten en 5 puntos del Cerro Yuncucí, al sur de Sichos, en Cotopaxi. El cambio en la dirección del viento, que supera los 80 kilómetros por hora, ha provocado la rápida expansión del fuego hacia montañas con pendientes de hasta 50 grados, donde no existen senderos de acceso. Esto hace imposible que los 75 bomberos de Sichos, La Tacunga, La Maná, Santo Domingo de los Áchilas, Montalvo y Quevedo logren controlar las llamas. El humo y la ceniza dominan el ambiente, lo que ha comenzado a afectar la salud de los brigadistas. 5 de ellos han tenido que retirarse debido a problemas respiratorios. 50 integrantes de las Fuerzas Armadas y 60 comuneros se han unido para tratar de contener la emergencia. Hoy se cumplen 7 días desde que comenzó el incendio forestal en el Cerro Yuncucí. Hasta el momento, 1.400 hectáreas de vegetación han sido reducidas a cenizas. La sequía comienza a afectar a ganaderos y piscicultores. En Carchi, el 90% de los pastos en Tufiño y Urbina se han secado, dejando al ganado sin alimento, mientras que en Napo se han perdido 24 toneladas de tilapia. Paola Andrade informa. La sequía aprieta a los ganaderos de Tulcán en Carchi, que luchan por conservar siquiera la mitad de su producción. En la parroquia Tufiño, el pasto se ha convertido en hierba seca y amarillenta. De las 5.000 hectáreas se ha perdido el 90%, dejando a unas 700 vacas sin alimento. Cada una solía producir hasta 20 litros diarios, pero hoy apenas se logra ordeñar 10. Se está acabando los pastos, sementeras. Está acabando es todo. Y como pues nos ha dado duro la helada. En la parroquia Urbina el golpe es similar. Los 22 ganaderos de la Asociación Agropecuaria Talla señalan una reducción del 40% en la producción de leche, pasando de 1.000 litros a 600 diarios. Las vertientes cercanas a 3 comunidades están al borde de convertirse en senderos secos, ya que no queda agua para el ganado. Rolando Arévalo comienza el ordeño a las 5 de la madrugada. No solo le preocupa la caída en su producción, sino también los crecientes gastos en balanceados y medicinas. El brusco cambio de temperatura ha causado neumonía en su ganado, lo que le representa un gasto mensual de hasta $400 por cada animal. Para recuperar el pasto dañado, la Asociación Agropecuaria estima que deberán invertir $600 por hectárea. Arrosemena Tola, en Napo, lleva 30 días sin lluvias y las temperaturas que han alcanzado hasta 32 grados han reducido los caudales de los ríos Poroto y Chucapi, que abastecían 124 piscinas donde se producen hasta 24 toneladas de tilapia al mes. En la vía Flor del Bosque, al norte, los canales de conducción de agua y el sistema de bombeo que abastecían a 11 piscinas están vacíos debido al estiaje del río Poroto. Algunos piscicultores ahora buscan rentar piscinas en Pastaza para iniciar otra producción con la cría de alevines. Portugal pide ayuda a la Unión Europea para combatir un gran incendio forestal en la región norte. Las llamas se expanden por el distrito de Aveiro, donde han arrasado con viviendas, hay barrios evacuados, rutas de trenes suspendidas y carreteras cerradas. 500 bomberos están desplegados por la zona. Uno murió en el fin de semana y la familia ha recibido las condolencias por parte del presidente Marcelo Rebelo de Sousa. El clima seco, los vientos han llevado a que todo el país esté en alerta ante el riesgo de aumento de incendios en zonas rurales. Mientras lluvias torrenciales en Europa provocan inundaciones. La tormenta Boris afecta principalmente a 5 países y deja 11 fallecidos. Barrios inundados, deslizamientos de tierra y decenas de rescatados son los estragos de la tormenta tropical Boris en 5 países de Europa. Las precipitaciones comenzaron el jueves y provocaron caos en República Checa, Eslovaquia, Polonia, Austria y Rumania. La tormenta deja 11 fallecidos. La región más afectada es Galatia, en Rumania, donde 5.000 casas a orillas del río Danubio se inundaron.
En el noreste de República Checa, gran parte de la ciudad de Opava fue evacuada por el desbordamiento de un río. Y la ciudad de Jesenik quedó aislada. 260.000 hogares se quedaron sin electricidad y hay 4 desaparecidos. En el este de Austria, las rutas ferroviarias fueron suspendidas. Servicios meteorológicos anunciaron más lluvias para hoy. 40 personas resultaron heridas en un ataque de Rusia contra una zona residencial en la ciudad ucraniana de Yarkov. Una bomba guiada cayó en el 10º piso del edificio y el fuego se expandió por otras 4 plantas. Personal de rescate ayudó en la evacuación del sitio donde viven adultos mayores que fueron rescatados en camillas. Otras bombas fueron lanzadas contra la ciudad de Odessa, donde 2 personas murieron. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que lograron derribar 10 de los 14 drones usados por Rusia en esta operación. En la región Sierra, el INAMI pronostica para esta tarde temperaturas entre 18 y 28 grados centígrados. Habrá un índice de radiación ultravioleta 11, lo que se considera extremadamente alto. El cielo estará parcialmente nublado. Y en la región litoral las temperaturas variarán entre 24 y 32 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 8, considerado muy alto, mientras que el cielo estará parcialmente nublado según el INAMI. La policía revela que los 3 hombres abatidos por militares en el noroeste de Guayaquil eran miembros de una banda criminal. Ya le contamos a cuál pertenecían. La Fiscalía pidió que se llame a juicio a 5 exfuncionarios del Consejo de la Judicatura como cómplices de Wilman Terán y Maribel Barreno en la ilegal destitución del juez nacional Walter Macías. En inicio, los asesores fueron sobreseídos por el juez del caso Independencia Judicial. Jacqueline Rodas sigue la audiencia. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal Maribel Barreno tienen llamado a juicio por obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial, pero la Fiscalía considera que también deben ser juzgados 5 funcionarios de confianza de Terán y Barreno que actuaron en la destitución ilegal del juez nacional Walter Macías. Esta mañana en audiencia, el fiscal Wilson Toainga, la Procuraduría y el ex juez Macías como acusador particular pidieron al tribunal que revoque el sobreseimiento que inicialmente libró de culpa a los 5 implicados y detallaron la participación de cada uno como cómplices. Milton Herrera, asesor de Terán, fue acusado de presionar al personal de la Judicatura y disponer la elaboración de los informes ilegales para sancionar al juez. Este es el segundo proceso penal de Herrera, quien está preso por las irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional en el caso Pantalla. Liberton Cueva, subdirector de control disciplinario, es señalado por el fiscal de cambiar un informe. La secretaria del Pleno, que pese a informar que no había mayoría, proclamó el resultado destituyendo al juez Macías con 2 de 5 votos, y 2 asesoras de la ex vocal Barreno que participaron en acciones para sancionar al juez. Al cierre de este informe, la audiencia continúa con los argumentos de los abogados de los 5 acusados antes de la decisión del tribunal. En este caso, el ex vocal Javier Muñoz confesó toda la trama que montaron para sacar a Walter Macías de causas que eran de interés de Terán y Barreno, y en junio pasado fue sentenciado a 9 meses de prisión por reconocer su culpa y entregar información relevante a la Fiscalía. Los 3 hombres abatidos por militares en Monte Sinaí este domingo eran integrantes de la banda de los Fatales, según la policía. Desde el interior de un auto abrieron fuego contra las Fuerzas Armadas que hacían un control de armas en la zona. El enfrentamiento dejó también un herido que está con pronóstico reservado. Luisa María Heredia con el informe.
Según relató el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, el enfrentamiento de este domingo entre militares y delincuentes en Monte Sinaí ocurrió así. Eran las 18:30 cuando en uno de los operativos de control de armas, municiones y explosivos que el personal habitualmente realiza en sectores conflictivos, se detectó a un vehículo sospechoso. Los uniformados le solicitaron al conductor detener la marcha, pero este no acató la disposición. Por el contrario, aceleró mientras el resto de ocupantes del automotor abrieron fuego contra la patrulla en que se movilizaban los militares. En vista de esa acción y haciendo uso legítimo de la fuerza, los uniformados respondieron al ataque. Inició así una persecución que dejó como resultado 3 jóvenes abatidos y 1 herido. De acuerdo con la Policía Nacional, los 4 eran miembros del grupo de delincuencia organizada Los Fatales, que opera en la zona. Uno de los fallecidos era menor de edad. Esto es lo que sucede cuando grupos armados organizados se enfrentan a Fuerzas Armadas. Nosotros estamos actuando como corresponde, de acuerdo a los lineamientos que nos dan las leyes y la decisión del Gobierno Nacional. Vela se refiere al manual de procedimientos de las Fuerzas Armadas actualizado hace exactamente 2 semanas por disposición del presidente Daniel Noboa. Incluye nuevos lineamientos para que la fuerza pública cuente con disposiciones claras sobre el uso y empleo de sus armas. El tercer paso dice precisamente, en casos de resistencia y agresión armada. En las declaraciones del bloque de seguridad de este lunes en Manabí no especificaron si en el vehículo se encontraron armas u otras evidencias. Tanto el herido como los abatidos vivían cerca del lugar en que se registró el ataque, la cooperativa Trinidad de Dios. Por eso familiares y amigos llegaron de inmediato al sitio en que quedó el vehículo. El herido fue llevado en ambulancia al hospital Monte Sinaí, donde permanece internado. Recibió 3 disparos. Su pronóstico es reservado. En la Casa de Salud, el Código Plata se mantiene activado, por lo que aún hay personal policial en las inmediaciones resguardando, ya que en horas de la noche un grupo de motociclistas no identificado estuvo rondando. También hay militares patrullando y hasta helicópteros. Taxistas anuncian a plantón y marcha pacífica para este martes en contra de los conductores que ofrecen el servicio mediante aplicación. Advierten que dejarán de cumplir con las formalidades para obtener los permisos de transporte comercial. Adriana Bermeo amplía la información. 13 organizaciones de taxistas de Pichincha, que agrupan a unos 8,000 conductores, no quieren que se regularice a los choferes particulares que brindan el servicio de transporte mediante plataformas digitales. Esa es su postura tras conocer la sentencia de la Corte Constitucional que da luz verde para que los conductores de aplicaciones como Uber, Didi e InDrive puedan operar sin ser sancionados hasta que la Asamblea Nacional legisle al respecto. Los taxistas que trabajan formalmente en la actividad del transporte aseguran que hay un exceso de oferta y que han disminuido sus ingresos hasta en un 50%. Dicen que la competencia es desleal e injusta porque ellos sí deben cumplir con requisitos como la licencia profesional, el pago de la patente y el permiso del municipio. Advierten con dejar de cumplirlos. Y deshabilitar el vehículo como taxi, deshabilitarlo en el SRI y pintarlo de cualquier color y prestar el servicio como nosotros consideremos que sea mejor. Antes de concretar esa acción, agotarán posibilidades. Este martes, a partir de las 10 horas, habrá un plantón de taxistas en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. Desde aquí se movilizarán hasta la Asamblea Nacional. Luego entregarán una carta en la Presidencia de la República en la que pedirán que se haga un estudio de factibilidad sobre cuántos son los taxis que se necesitan en el país. Actualmente circulan alrededor de 80,000 taxistas formales y 53,000 conductores que ofrecen el servicio por aplicación.